Hola, buenas tardes. Un gusto saludarles. Estamos en el tercer encuentro de plantas industriales. En este contenido temático nos vamos a centrar y reforzar, porque de hecho en el contenido, en el video anterior lo habíamos hecho, una pequeña mención por allí de el contenido de qué es las edificaciones industriales y zonas industriales, que entra todo en conjunto como la temática de edificaciones industriales. Bien, sería nuestra última clase por este periodo académico. Permíteme a la fecha, al día de hoy, felicitarte porque, bueno, ya estamos encaminados a culminar eh, este periodo académico. Auguro y espero que todo tengas éxito, o sea, que los resultados sean de verdad bastante exitosos como tal, y bueno, continuar para el siguiente periodo académico en pro de alcanzar la meta, el título universitario anhelado. Bien, veamos. Como hago siempre en mis clases, una especie de repaso en materia de plantas industriales. Recordemos que estamos hablando de todo lo que se refiere a esa infraestructura. Entiéndase que ella incluye paredes, techos, pisos, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, aguas servidas, eh, complejos de tal vez iluminantes, extractores de aire, ambientes artificiales. O sea, infraestructura involucra todo, todo lo que conlleva desde el punto de vista de la empresa, tanto la edificación como la maquinaria, los equipos, la disposición. Y fíjate que se ha ido avanzando en conocer primeramente que es una planta, y se hablaba de que la planta industrial es la que sirve, es el lugar donde se desarrolla la actividad industrial, la actividad fabril, de fabricación, bien, haciendo uso, por supuesto, de maquinarias y de equipos y herramientas de tipo industrial. Bien, donde se producen o se fabrican productos en masa, preferiblemente normalmente hablamos que son productos tangibles, algo que podemos tocar. Bien, se pueden producir en masa, es cantidades grandes, considerables, ¿no? No necesariamente una unidad, sino miles, cientos, o paremos de contar dependiendo del tiempo de producción que tú tengas, tal vez de los pedidos que dependan como tal. Y entonces hablábamos en una primera instancia de dónde vamos a ubicar esa empresa, dónde vamos a ubicar esa industria. Como tal, luego de ya ubicar, establecer dónde va a estar ella, o bien sea porque vamos a construirla, o porque tenemos algo que ya existe y queremos modificarlo, o porque ya tenemos una empresa en funcionamiento y queremos hacer algún cambio, modificación, ampliación o demás, empezamos a diseñarla como tal, distribuirla y todo lo que compete, todas estas tareas. En la parte del diseño es, vamos a decirlo en términos muy sencillos, es como hacerme el bosquejo o la idea, el dibujo de cómo va a ser la fábrica. ¿Bien? Donde quiero yo que estén tales áreas de trabajo, que estén las áreas de manejo para el manejo del personal, donde están las oficinas, las partes de ventas, o todo lo que en un momento dado conlleve a la empresa en donde yo estoy trabajando. Bien, luego de que hacemos ese diseño, nos hacemos a la idea, nos planteamos el cómo va a estar distribuido con exactitud, es decir, qué va a estar aquí, qué va a estar allá, qué va a estar más allá, por dónde deberíamos caminar, por dónde deberíamos transitar. Los productos deben ir por una cierta área, las personas por otra, los productos terminados, dónde van a estar almacenados, la materia prima de donde yo la saco, que también debería estar almacenada en un momento dado, bajo qué condiciones va a estar funcionando esos almacenes. eh, y paremos de contar, ¿bien? Buscamos siempre lo que se conoce como una ruta crítica
como que es ese camino o esa, sí, vamos a decir ese camino, ese sendero que yo, esa ruta, como dice a su propio nombre, que seguimos de forma tal, dentro de la empresa, por supuesto, de forma tal que sea el camino más corto, o sea, el trayecto más corto a, a ¿no? Caminar, surcar, ir por él y permita la mayor velocidad de trabajo, la mayor productividad. A ver, voy tal vez a detenerme un poquito acá para ubicar un poco mejor la idea o aclarar la idea, tal vez hacerte como un repaso muy general. Bien, recordemos que la ingeniería industrial estamos enfocados a trabajar principalmente en lo que llamamos la planta, ese sitio donde del que estamos comentando, que es donde se produce. Bien, y desde el punto de vista de actividades laborales del ingeniero industrial, estamos enfocados a todo lo que tiene que ver con la administración, ejecutar un proceso administrativo o un proceso de gestión de las actividades relacionadas con la producción. Todo lo que involucre producción de forma directa o de forma indirecta debería estar de nuestro conocimiento, bajo nuestra supervisión, nuestra gestión. ¿Ok? Por supuesto, un ingeniero industrial en una empresa no es que se va a encargar de todo, no. Lo que vamos a hacer es encargarnos de unas actividades. Si la empresa es relativamente pequeña, puede ser que sí nos encarguemos de todo, pero si es una empresa mediana o grande, pues va a haber un conjunto de trabajadores, un conjunto tal vez de ingenieros industriales o un ingeniero industrial y de otras especialidades, que vamos a trabajar coordinadamente en pro de lograr la productividad en la empresa. Recordemos que la productividad tiene que ver con la cantidad de productos elaborados en un determinado momento. Bien, para poder nosotros producir, tenemos que tener en consideración varios aspectos. Un gran número de aspectos que van como partamos desde el modelo o el diseño del producto. Y de hecho eso fue algo de lo que se vio en el primer corte, porque yo te decía, bueno, tienes la planta industrial, ya la vas a localizar, pero ¿cómo va a ser la planta industrial? ¿Bajo qué principios tú vas a construir o vas a modificar esa planta industrial? Bueno, va a ir en función o va a depender del producto. Vamos a diseñarla como, por decirlo así, un diseño idóneo para producir o fabricar ese producto. No solamente el producto, la cantidad que deseamos, con la frecuencia que requerimos y la disponibilidad que necesitamos. Bien, entonces vamos a hacer un producto X que involucra tales tipos de máquinas. Yo sé que para producir una mesa necesito esta maquinaria. Si yo quiero producir un vehículo, necesito este otro tipo de maquinaria. Si yo voy a producir lapiceros, son estas maquinarias. Si yo voy a producir, tal vez a ver, ¿qué te podemos poner que sea otro? Computadoras, ensamblar computadoras portátiles de mesa y paremos de contar, necesitamos estos espacios. Bien, partiendo de ese producto, nosotros empezamos a identificar qué maquinaria, qué equipos, qué herramientas se necesitan para la fabricación de ellos. Hay máquinas pequeñitas, hay máquinas medianas, hay máquinas de grandes dimensiones. Hay maquinaria que se puede mover, maquinaria que la podemos mover, pero preferiblemente no lo hacemos, y hay maquinaria que por nada del mundo podemos mover. Esta es lo que llamamos maquinaria fija. ¿Ok? Y entonces muchas veces si la maquinaria es fija, tiene que estar, toda la empresa tiene que girar en torno a esa máquina y no la máquina en torno al producto. Bien, son factores que se toman en consideración acá. Bien,
sobre todo la parte de las dimensiones, de los espacios, de los requerimientos técnicos para el funcionamiento de la maquinaria. Bien, entonces vamos con esto. Una vez que yo ya sé qué maquinaria y demás necesito, ahora tengo que establecer con cuánta gente voy a trabajar. Bien, un trabajador por maquinaria, dos trabajadores, trabajador por dos máquinas. Hacemos los cálculos pertinentes. Todo, fíjate que de aquí en adelante, y por eso es que se habla de una gestión administrativa, porque estamos calculando, estamos estableciendo cantidades de recursos que vamos a utilizar. Cuando hablamos de maquinarias, de equipos y de herramientas, estamos hablando de los recursos materiales, aparte de la materia prima propiamente dicho. Bien, también entraría allí lo que sería un recurso tecnológico. Y si vamos ahora a mencionar esa mano de obra que necesitamos para desarrollar el producto, estamos hablando del recurso humano. Todo lo vamos a analizar, todo lo vamos a determinar y establecer. Si yo cuento con líneas de producción, ya lo han visto en otras materias previas, tú sabes que una línea de producción va sacando, digamos, un producto por vez. Con la frecuencia que lo vamos haciendo, pues podemos determinar desde el tiempo estándar y demás, un cálculo y decir, bueno, yo puedo sacar, si mi producto estándar, mi tiempo estándar me dice que son 30 segundos, quiere decir que yo en una hora puedo sacar 120 piezas o 120 productos. Si laboramos 8 horas, cualquiera diría, bueno, son 120 por 8, no es, son 9.600 piezas. Sin embargo, recordemos, principios de ingeniería, tú ya los has visto, hablamos del desgaste, hablamos del cansancio, hablamos de los tiempos de reposición, calibración y demás. De repente podemos decir, bueno, el tiempo efectivo de trabajo no es el 100%, es un 85%. Bueno, a las 9.600 piezas le sacamos un 85% y ella nos determina que vamos a producir, palabras más, palabras menos, cálculos aproximados, unas 8.000 piezas. ¿Ok? Con una línea de producción. Esa línea de producción involucra tantas máquinas, involucra tanto personal, involucra tanta materia prima, involucra y paremos de control. ¿Bien? Pero si yo no activo una línea de producción, activo 5, tengo que contar con un espacio físico suficiente para no solamente que funcione una línea, sino que ahora funcionen 5. Entonces, por eso es que yo te decía que en función del producto va a ir la infraestructura o va a ir esa planta industrial. Si en una línea de producción, no sé, vamos a suponer, tenemos 20 trabajadores que de forma directa laboran allí, ejercen funciones, trabajan allí. Ahora quiero tener 5, serían 100 trabajadores. También tenemos que tener los espacios suficientes para manejar a esas 100 personas, brindarles las mejores condiciones de trabajo, desde el punto de vista de higiene y seguridad industrial o bien de seguridad y salud laboral. Cualquiera de los dos términos es completamente válido, también lo has visto en clases, ¿ok? Entonces, en función de esto o tomando en consideración estos aspectos, vamos diseñando esa empresa. Y luego empezamos a distribuir que va a ir aquí, que va a ir más allá y todo lo demás. Perfecto. Tenemos ya todo en papel, por decirlo así. Ahora vamos a, si el caso es construir la empresa, vamos a construirla. Y si es de modificar una edificación ya existente, pues modifiquémosla. Y ahí es cuando entraríamos a hablar del tema de edificaciones industriales. Las edificaciones industriales por lo general son galpones. Son edificaciones de grandes dimensiones, muchos de los cuales se fabrican o se construyen de forma rectangular. Tiene curiosamente esa forma, ¿no? Puede ser más ancho que profundo o bien más profundo que ancho. Pero por lo general la forma es rectangular.
y con unos techos que pueden ser ovalados, pueden ser acanalados, pueden ser a lo que llamamos a un agua, a dos aguas. Estos son términos asociados a la parte de construcción, parte también de ingeniería civil, y eso tiene que ver con si tenemos, vamos a suponer, una edificación a dos aguas, es cuando tenemos un techo que pareciera un triángulo, por decirlo así, como tal. Dos aguas es porque, perdón, el agua escurre por este lado y también lo va a hacer por este. Dos aguas. A un agua, la edificación es una pared acá, una pared más pequeña acá y el techito en el medio. ¿Ok? Tranquilamente. Puede ser ovalada, cóncava, paremos de contar. Dependiendo de esas edificaciones, de esas características físicas del edificio, pues vamos a identificar cuáles son los materiales que se utilizan para construir. Bien, hay materiales mm, menos seguros, medianamente seguros y muy seguros. Desde el punto de vista de los riesgos a los que está sometido esos o que pueden correr esos materiales de ser objeto de un daño físico, va a ir relacionado indirectamente el costo. Mientras menos seguro sea, más baratos son los materiales. Mientras mayor seguridad tengamos, probabilidad mínima de ocurrencia de algún accidente, algún percance, pues más costoso va a ser el material. Bien. Entonces, el dueño de la empresa, como tal, tiene que tener una total claridad, y ahí es importante el papel también del ingeniero, del diseñador de la obra, en ser claro y explicar los pros y los contras de cada una de las situaciones que se presentan. Si tenemos, eh, queremos usar materiales baratos, esto es la ventaja que representa, va a ser orientada muchísimo hacia la parte del costo, pero también conlleva a estos riesgos, ¿ok? Y similar ocurre con el resto de materiales. En ese sentido, nosotros hablamos de tres tipos de edificaciones, ¿ok? Y va asociada a los materiales. Tenemos una edificación de alto riesgo, por decirlo así. Y cuando hablamos de edificaciones, en el caso de los riesgos, estaríamos hablando tal vez de un riesgo a incendios, un riesgo a explosiones, un riesgo a inundaciones, ¿ok? Si la fábrica está construida con materiales altamente resistentes, eh, concreto, armado, acero, como tal, no es que no se vaya a quemar, pero los daños son menores a que si el edificio fuese de madera, ¿ok? Es mucho más barato el de madera, pero en caso de un incendio, vale, prácticamente se puede considerar que la probabilidad de una pérdida total es alta, ¿bien? Mientras que si se hace con los materiales de primera, como te decía, hormigón armado, concreto armado, eh, acero, todo lo demás, se presenta la situación de un incendio, esa misma edificación se puede recuperar. Hasta los daños pueden que sean mínimos. Bien. Entonces, en función de ello, tú vas a buscar o tú vas a identificar cuáles son las ventajas y las desventajas. Materiales de alta calidad permite construir edificaciones de varios pisos, tres, cuatro pisos, incluso más. Una edificación con productos de menor calidad nos pueden estar diciendo, mira, solamente puede ser planta baja, un solo, una sola edificación, cuando mucho un piso adicional y de ahí para arriba nada. Entonces tú tienes que limitarte en cierto modo. Bien. Eh, Esto es fundamental de considerar porque todo involucra dinero. Es una realidad.
Pero más que el dinero, tenemos que enfocarnos en la seguridad de los trabajadores y la seguridad también de las mismas maquinarias y los equipos como tal. Puedo señalarte en este momento, viernes 28 de marzo, podemos hablar de que es noticioso, un hecho noticioso, el terremoto que hubo por allá en Asia, y han circulado unos videos, unas imágenes, donde se aprecia que un edificio que está en construcción prácticamente se desploma. Eh, Situaciones sísmicas ameritan que si la edificación, estamos hablando de un rascacielos, tiene que tener niveles de seguridad altísimos. Bueno, en este caso pues, se estaba construyendo, de alguna manera no termina de tener todavía ese soporte estructural para evitar la caída y demás, pero ahí se observa que sí existe seguridad. ¿Cuántos terremotos no han habido en Japón? ¿Cuántos terremotos no han habido en Chile? Y no ha ocurrido tanto, o sea, no se han derrumbado tantos edificios, por no decir que no se han derrumbado edificios, que ellos toman en consideración al momento de edificar o de construir las edificaciones, eh, esta situación, esta realidad que ellos están viviendo, por decirlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, tomamos eso en consideración. Las edificaciones industriales, por excelencia, son de grandes dimensiones. Grandes dimensiones no es 20 metros de frente por 30 de fondo. Una puede ser esa, pero tranquilamente pudiéramos también estar diciendo, hablando de un complejo que de repente nos diga, no, nosotros tenemos, nuestra edificación tiene de frente 40, 50 metros y de fondo tiene 200 o tiene muchísimo más. Te aseguro que una planta ensambladora de vehículos no es algo que cabe en una cuadra acá de San Cristóbal como tal. Sí. Entonces, vamos a ubicarlas en sitios especiales. Y ahí es donde entra en protagonismo lo que llamamos las zonas industriales. Las zonas industriales son aquellos espacios diseñados o considerados para la construcción de edificaciones industriales. Recordemos que las maquinarias muchas veces generan altos niveles de sonido, de ruido, y entonces buscamos ubicarlos en sitios relativamente alejados de las zonas urbanas, de las zonas habitables, para que se desarrolle todo armoniosamente eh, y de manera precisa. Y por ello surgen las zonas industriales. Son espacios que han sido considerados para construir un conjunto de edificaciones industriales. Se colocan allí porque son lugares estratégicos, con facilidad de acceso vía terrestre, tal vez la dotación del agua, de la luz, de la conectividad y paremos de contar. Bien, incluso se diseñan espacios especiales para ellas que involucran vías de acceso, tal vez trenes, metros, eh, hospitales, surgen como espacios urbanísticos complementarios a ello. ¿Ok? Entonces, es importante que conozcamos que cuando vamos a trabajar en una planta industrial, muy posiblemente tenemos que hacer una zona industrial. Y que cuando nos dirijamos a ese sitio a trabajar, vamos a estar allí. Y luego, cuando nos retiremos del trabajo, ahí sí vamos a ir a una zona urbana, que es donde residimos. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero es importante de conocer. Bien. Eh, Dentro de las desventajas que puede tener una zona industrial está innegablemente la contaminación ambiental, pero hoy en día se está buscando que las industrias sean verdes y todo lo demás, ¿no? O sea, que vayan orientadas hacia la conservación ambiental. Te invito a chequear el material que está ahí en el aula, que está dispuesto desde hace unos días atrás. Nos habla de las zonas industriales, nos habla de las edificaciones. Atento a la publicación de la actividad para que la desarrolles en el tiempo pertinente. Bien, en caso de algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, ya sabes, te puedes comunicar conmigo y estoy totalmente a la orden para aclarar dudas
y alguna explicación adicional. Un gusto saludarte. Felicidades.